Bueno, entonces, muchachos, el tema de hoy sería los derechos sexuales y reproductivos, que ya sería como que la parte final de todo esto que tiene que ver con la sexualidad de una persona, ¿cierto? Estos derechos sexuales, digamos que están categorizados a nivel mundial, ¿no? Son derechos sexuales que se aplican a todas las personas de todo el mundo, independientemente de su raza, su sexo, su condición económica, independientemente de cualquier cosa. Estos derechos son universales, ¿no? Y se tienen en cuenta al momento de que la persona exprese su sexualidad de la manera correcta. Pero entonces aquí sale a colación qué es la sexualidad, que si el sexo y la sensualidad es lo mismo, qué significa eso. Entonces, aquí hablamos de una diferenciación, ¿no? De lo que es el sexo y la sexualidad. El sexo es lo que nosotros nos catalogamos desde manera biológica, es decir, se nos asigna o tenemos ese sexo, ¿no? Que sería masculino o femenino, ¿cierto? De acuerdo a las características de nuestros genitales, básicamente, ¿cierto? Entonces podremos decir al momento de nacer qué sexo tenemos, si es femenino o si es masculino. Pero ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es la expresión de esa forma, digamos que de sexo que está inherente a nosotros. Es decir, cómo yo expreso esa, cómo me expreso yo delante o cómo me desenvuelvo yo en sociedad, ¿cierto? De acuerdo a cómo yo me siento, de acuerdo a cómo yo soy, de acuerdo a lo que yo creo que es bueno para mí, ¿ya? Entonces, cada uno expresa su sensualidad y cuando hablamos de sensualidad no solamente es el intercambio, por ejemplo, si yo me siento atraída por otra mujer, por ejemplo, entonces yo voy a expresar mi sensualidad solamente hacia las mujeres, un ejemplo. No, la sensualidad abarca todos los campos de nuestra vida, de nuestra relación, por ejemplo, con nuestros papás, con nuestros hermanos, de nuestra relación con la sociedad, con el desconocido, con extraños, con nuestros estudiantes, por ejemplo, con nuestros compañeros de trabajo. En todo nosotros desarrollamos nuestra sensualidad, porque nuestra sensualidad es la forma en cómo nosotros nos desempeñamos en sociedad. La sensualidad no solamente hace referencia a el hecho de cómo yo me comporto con mis parejas o cómo yo me comporto con mis potenciales parejas, no. Implica todo, el desenvolvimiento de mí mismo en sociedad, es decir, cómo nos expresamos nuestro ser, ¿ya? Y cada quien asume la sensualidad de manera diferente, ¿ya? Y ahí es donde entra la individualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, no todos nos gusta tener contacto con otros, ni tener intimidad. Hay otras personas que sí, hay otras personas que eso les parece demasiado, hay otras personas que de pronto hacer ciertas cosas ya es muy poquito, y de pronto para otras personas sí. En fin, ya la sensualidad se expresa desde el punto de individualidad. Cada quien la expresa de la manera como se siente más cómoda expresarlo, ¿no? Entonces aquí hablamos de contacto, las caricias, la intimidad como tal, el placer, ¿ya? La ternura, el amor, el afecto, el apego emocional, ¿cierto? Todas esas son expresiones de nuestra sexualidad. Entonces, obviamente que esa sexualidad, como viene siendo de manera muy implícita lo que somos y lo que queremos ser, obviamente que en algún punto puede que alguna persona no guste la forma como nosotros nos expresamos esa sensualidad y ahí vienen pues todos los problemas que nosotros conocemos como la vulnerabilidad a los derechos sexuales de la persona. Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo esto, se empiezan a formar muchas creencias, que muchas de ellas son completamente absurdas, que no tienen ningún fundamento científico, como por ejemplo de pronto de creer que un método de planificación familiar es que después de tener relaciones yo me espicho el ombligo, un ejemplo. Hay personas que creen eso. Hay personas que creen que, por ejemplo, que si yo le coloco, no sé, un panty, una pantaleta o algo así debajo de la almohada, si yo estoy embarazada, entonces va a ser una niña, que si yo empiezo a colocarle una agujita encima de la barriga a una mujer embarazada, que si se va así es un niño, que si se va para el otro lado es una niña. Entonces todas esas son creencias que no tienen ningún fundamento científico, ¿no? Que lo que hacen es entorpecer ese proceso de conocimiento que deberíamos tener cada uno de nosotros sobre nuestra propia sexualidad,
¿cierto? Porque como les decía, esto es un proceso individual. Cada quien lo expresa de la mejor forma o cada quien lo expresa de la manera como mejor cree y se siente cómodo. Pero siempre, siempre es bueno informarse. Es muy bueno informarse. Es lo primero que uno tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, creencias como que hay días en los que, por ejemplo, en que del ciclo menstrual que de pronto como que es un tino, que en realidad sí, que si yo este día no quedo embarazada, por ejemplo, que si yo apenas por primera vez que voy a tener relaciones, esa por primera vez uno nunca queda embarazada, esa también es una creencia muy errada. El zumo de limón con aspirina antes o después de las relaciones me va a evitar el embarazo, eso no tiene absolutamente nada que ver. Cosas, por ejemplo, que durante la menstruación la mujer, bueno, yo he escuchado no tanto esto que no puede quedar embarazada, sino el hecho de que no se tiene que bañar. He escuchado muchas mujeres que decir de que no, que durante la menstruación no se bañan ni se lavan la cabeza y que porque le entra frío en la matriz. Una cosa rara, ¿no? Que no hay riesgo de nada en la primera relación sexual si de pronto yo no uso condón ni nada de eso. Si orino después del contacto sexual, yo no voy a quedar embarazada. O sea, son cosas y creencias que no son veraces, ¿cierto? No son reales. Entonces, por ejemplo, hay otras creencias, por ejemplo, con el uso de los anticonceptivos, acerca del uso, por ejemplo, de algunos productos de higiene personal o vaginal, y algunas otras creencias, por ejemplo, como esta, que si brinco después de tener relaciones, esos espermatozoides se bajan, se salen, y por lo tanto no quedo embarazada. Entonces, como que eso tampoco tiene absolutamente nada que ver. Entonces son creencias que nosotros debemos tener muy claro que en realidad son creencias que son erradas, que no son ciertas, y que si yo empiezo a tener ese tipo de consideraciones, ¿cierto? O de creencias, obviamente me pueden llevar a una mala práctica de mi sexualidad. Entonces encontramos los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos universales, tenemos todos nosotros. Ahí se compone incluso lo que son los derechos a la vida, derecho a una vivienda, un nombre, etcétera, ¿cierto? Pero dentro de esos derechos humanos encontramos un apartado que son los derechos sexuales y reproductivos. Que estos son básicamente los derechos que están encaminados directamente al buen manejo de la sexualidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, encontramos el primer derecho, que es el derecho a la libertad sexual, es decir, yo quiero expresar mi sexualidad como yo quiera, como a mí me plazca, ¿cierto? Yo puedo, no sé, tener prácticas que no me cohíban de ninguna manera a expresar esa libertad sexual, ¿cierto? Debería tener ese derecho, sin tener coacción, ni que la gente me critique, ni que la gente me vaya a agredir físicamente por tener una expresión sexual determinada, ¿ya? Entonces, obviamente que hay expresiones sexuales que están por fuera de la ley, como por ejemplo todos estos trastornos de las filias, de las parafilias, ¿ya? Eso sí, ya de pronto como que ya es hablar de otro tema, pero digamos que dentro de lo que se considera cotidiano o rutinario, no quiero emplear la palabra normal porque normal es una cosa muy subjetiva, pero podríamos decirlo hasta de esa manera, ¿cierto? Si no le estoy haciendo daño a nadie, ni estoy colocando la vida en riesgo en nadie, ni le estoy vulnerando los derechos a otra persona, porque yo me tengo que cohibir en la expresión de mi libertad sexual, porque eso es un derecho que yo tengo. Hay otro derecho que es el de la autonomía, ¿cierto? Entonces, y de la integridad. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro personas que tienen mi misma visión de la sexualidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo ser una persona que le gusta, por ejemplo, ser drag queen, un ejemplo. Entonces, si a mí me gusta ser drag queen, obviamente que yo me puedo asociar con otras personas que también se encuentren o que encuentren también un gusto, un placer, es lo mismo que yo. Entonces yo me asocio con esas personas porque me siento mejor al lado de esas personas que una persona que no entiende por qué yo hago eso, etcétera, ¿cierto? Entonces yo tengo ese derecho de congregarme con quien yo quisiera, ¿cierto? Y nadie me tendría que a mí coaccionar a que yo haga algo diferente a lo que yo no quiero.
¿cierto? El otro es el derecho a la privacidad sexual, es decir, si yo de pronto tomo una decisión que tiene que ver con mi sexualidad, esto debe ser de manera privada, es decir, si por ejemplo yo decido estar con 7, 8 manes al tiempo, un ejemplo, porque eso es lo que yo quiero hacerlo, no vaya a ser entonces el caso en el que ahora me van a exponer, por ejemplo, en las redes sociales o van a comentar cosas sobre mí, porque estarían compartiendo datos íntimos míos. Y esos datos íntimos no se pueden compartir, al menos no sin mi debida autorización. Por eso es que, bueno, de hecho hace poco salió, creo que se llama la ley Olimpia, creo que se llama, no sé cómo es que se llama esa ley, en donde, por ejemplo, parejas o exparejas sexuales de una persona que de pronto divulgue fotos o videos sin el consentimiento de esa persona, puede ir a la cárcel, ya por eso. Entonces, uno estar compartiendo material explícito de una persona sin su consentimiento no puede acarrear sanciones legales fuertes de ley e incluso también monetarias, para como un acto de indemnización para los daños morales que ha sufrido esa persona por divulgar nosotros sin su consentimiento fotos o videos íntimos de esa persona. Entonces, este es un derecho que está allí. Por ejemplo, también tenemos otro derecho que es el de la equidad sexual. Aquí hablamos de que independientemente de cuál sea mi gusto o preferencia de sexo, de género, de que sea, de mi sexualidad como tal, yo no debería tener coacción de algún tipo, ¿cierto? Yo soy exactamente igual a una persona, si por ejemplo yo soy heterosexual y otra persona que es homosexual, que es transexual, que es lo que sea, todos somos exactamente iguales ante la ley. No tiene que haber uno que por el hecho de que yo pertenezco a una, digamos que a una dirección y el otro vaya a otra, entonces el otro vale más o el otro vale menos, para nada. Todos tenemos ese mismo valor ante las personas, no ante la ley. Entonces, yo no debería sentirme inmiscuida, no debería sentirme como exonerada si de repente, por ejemplo, yo voy a aplicar, no sé, un crédito bancario o voy a aspirar a estudiar y me nieguen servicios por el hecho de yo ser, no sé, lesbiana, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, por pertenecer a una religión o por pertenecer a un movimiento político, porque recuerden que yo les había comentado que la sexualidad no solamente implica mis gustos sexuales, ¿ya? Implica también cómo yo me desempeño en la sexual, en sociedad, ¿no? Todas esas actividades que yo hago en sociedad es una expresión de mi sexualidad. El derecho al placer sexual, eso ya está más que implícito, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a sentir placer sexual, ¿cierto? Y si, por ejemplo, el placer sexual yo lo tengo a través de, no sé, de juegos eróticos y cosas así, pues lo hago y ya, porque ese es mi derecho, ¿no? Siempre y cuando yo no viole ninguna ley ni sobrepase los derechos de otra persona. Allí sí no. Ahí sí entraríamos en otro terreno de ilegalidad. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustan, no sé, los chicos altos, de cabello largo y no sé qué, entonces yo ahora voy a, no sé, voy a secuestrar a una persona que sea así y obligarlo a hacer algo que no quiere, pues tampoco. Eso ya no es un derecho. Solamente por el hecho de que a mí me gusten los chicos altos de cabello largo, un ejemplo, yo ahora no voy a salir a secuestrar todos los hombres que yo vea con esas características para que me den placer sexual a mí. Eso no se puede hacer porque ya estaría violando el derecho de esa persona a elegir qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? También encontramos el otro derecho que es la expresión sexual, pero emocional, es decir, no hablamos o no nos centramos en ese placer erótico, físico como tal, sino la conexión o el apego emocional. Entonces, no necesariamente yo puedo tener una relación coital con alguien, sino que también hago una conexión emocional con esa persona, ¿cierto? De soporte, de cariño, etcétera, de contacto, del amor, lo que le dicen, ¿no? A eso también tengo derecho, a expresar ese cariño y ese amor hacia una persona. El derecho de la libre asociación sexual, es decir, aquí, bueno, al menos aquí en Colombia ya eso cambió, porque antes ya no se permitía, pero ahora sí. Ahora, por ejemplo, las personas que quieren contraer del mismo sexo, que quieren contraer matrimonio, ya se pueden casar, ¿ya? E incluso ya una pareja que es del mismo sexo puede incluso afiliar a su cónyuge al sistema de salud. También ya lo puede hacer, cosa que ya antes no se podía.
Ahora creo que se está bregando es por lo de la adopción para las parejas del mismo sexo. Que eso también, pues, tiene un componente, hay que discutirlo y eso creo que todavía está en discusión, creo. Entonces, así como las personas que tienen ese derecho de poder asociarse y de poder decir, ok, yo quiero estar en pareja con esta persona, y de igual forma, yo decido si no quiero estar más con esa persona. ¿Ya? De pronto yo me casé, de pronto no sé, no me gustó algo y simplemente me quiero divorciar, me quiero separar. Y lo puedo hacer libremente, ¿ya? Lo puedo hacer libremente, no me tienen que coaccionar, no es que no te puedes separar, no te puedes divorciar, o te tienes que quedar aquí conmigo porque yo mando o alguna cosa así, no se puede. Cada quien es libre de asociarse o de desasociarse de otra persona si quiere. Y también encontramos un tema bien importante que es el de la toma de decisiones reproductivas. Eso también se ve mucho ahora en la actualidad. Por ejemplo, de comentar cosas sobre todo a las mujeres, de decir que cuando llegan a cierta edad, le empiezan a decir de que, bueno, pero si no has tenido hijos, te va a dejar el tren, una cosa así. Y no suponiendo o no entendiendo que cada persona elige si quiere o no tener hijos, comenzando por ahí. Independientemente de la edad que tenga. Si yo decido tener un hijo o no decido tener un hijo, ese es mi derecho. Y nadie me tiene que coaccionar a tener hijos o a no tenerlos. Esa es una decisión individual y eso tiene que ver es conmigo. Así que yo no tengo que obligar a nadie a que tenga hijos, ni tampoco tengo que obligar a nadie a que no tenga hijos, porque esa es una decisión independiente, es personal, es libre y no se tiene que obligar a nadie para hacer eso. Otra cosa, yo también, si yo decido tener hijos, yo soy quien decido cuántos hijos quiero tener. Si yo quiero tener apenas uno solo, yo ahora no puedo estar diciendo, no, ¿cuándo vas a buscar al macho? Bueno, ¿cuándo vas a buscar a la hembra? Porque es que familia con un solo hijo no es familia, tiene que ser la parejita mínimo, que no sé qué. Ese tipo de comentarios también están, pero muy de más. Cada pareja y cada familia decide cuántos hijos quiere tener. Si se quieren quedar con uno o si quieren crear 15 o 16 hijos, ese es su problema y ese es su asunto, esa es su decisión, ¿ya? Aquí no cabe lugar para las críticas, ¿cierto? El otro es que yo tengo derecho a tener información científica. Entonces, por ejemplo, si de pronto alguien me dice, no, que con la Coca-Cola y con el aspirina y con el limón, yo me lo tomo y alguien me dice, no, pero si eso no es así, eso no es un método anticonceptivo, necesito información, necesito informarme, necesito saber bien qué es lo que tengo que hacer. Ahí entonces yo tengo que mirar, buscar esa información, ¿no? Entonces, como les decía, muchachos, yo tengo derecho a buscar esa información, ¿cierto? Ese conocimiento científico para poderme nutrir mucho más acerca de mi propio cuerpo, cómo funciona, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no, y cuáles son los riesgos de hacer esas cosas, ¿no? Porque entendemos esa parte. Y también tengo derecho, por ejemplo, a poderme expresar, ¿cierto? Si yo me siento o yo quiero expresar mi sexualidad de una manera, necesito poder tener un entorno que sea como seguro para mí para expresar eso, ¿cierto? Que esté libre de comentarios o de prejuicios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero expresar mi sensualidad de cierta manera, porque me gusta vestirme de cierta manera, me gusta expresarme de cierta manera, de pronto yo me reúno con algunas personas, algunas cosas así, lo que sea, o siento atracción sexual, de índole sexual hacia ciertas personas, yo debería poder expresar esas situaciones sin que haya una coacción, ¿no? Sin sentirme yo agredida por eso. Es decir, yo no debo sentir miedo al momento de expresar la sexualidad que yo tenga, independientemente de cuál sea. No debería sentir miedo. Y para eso existe este derecho, ¿ya? De una educación sexual comprensiva. Y también tenemos derecho, obviamente, al cuidado de la salud sexual. Ya esto implica enteramente a los cuidados que nosotros le vamos a dar a nuestros sistemas reproductores, que es todo lo que hemos visto en este módulo, ¿cierto? Cómo se manejan, qué es los cuidados que debo tener, qué es lo que debo estar pendiente. Si, por ejemplo, yo noto algo muy raro, algo que no estaba antes, entonces yo debería poder acudir a mi doctor o al centro de salud, donde sea,
para que me hagan chequear eso, que encuentro algo ahí anormal, para que me digan, ok, esto sí va bien, o que me digan, no, ok, esto no es algo bueno, vamos a estudiarlo, vamos a mirar qué pasa. Entonces, yo tengo ese derecho al cuidado de mi salud sexual, que todos los problemas, los trastornos que se puedan dar a nivel de ese ámbito, debería yo poder tener acceso a servicios de salud de calidad que me ayuden a solventar o a prevenir o a tratar, ¿cierto? Esas patologías que me pueden venir por ello. Y la última, que es el derecho sexual a la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí en Colombia, en los otros países, cada país es distinto, ¿no? Pero al menos hasta el día de hoy, mañana no sé, pero hasta el día de hoy Colombia solamente tiene permitido el aborto bajo 3 condiciones en específico. El primero, cuando el embarazo constituya un peligro grande para la mujer. Es decir, que llevar a cabo el embarazo es tan riesgoso para la mujer que literalmente ella puede morir por eso. En ese caso, la mujer puede acceder al aborto. El otro sería cuando el niño tiene una malformación, pero una malformación grave, que le impida vivir por fuera del vientre uterino. Es decir, como quien dice por ahí, el niño viene tan mal formado que literalmente, aunque nazca, va a morir, porque esa malformación es incompatible con la vida. ¿Ya? Por ejemplo, con los casos de los niños que tienen anencefalia, que ese es el caso y ese es uno de los casos más precisos, ¿no? Que la anencefalia es un trastorno en el cual el bebecito no se le forma su tejido cerebral de manera correcta, ¿cierto? Básicamente está sin cerebro. Y al momento de que nace el bebé, pues muere, básicamente porque no tiene cerebro. Entonces, como no tiene cerebro, se muere. Entonces, eso se puede detectar durante las ecografías, así que si eso se detecta en una mujer, pues obviamente ella puede, mientras que está embarazada, ¿no? Ella puede solicitar la interrupción del embarazo, ¿cierto? Y también encontramos la otra, digamos que la otra, ¿cómo le podemos decir? La otra condición de poder interrumpir el embarazo, y es cuando hay, por ejemplo, un caso de acceso carnal violento, una violación como tal, ¿cierto? En donde la mujer obviamente no haya dado su consentimiento para consumar una relación sexual y de acuerdo a eso haya quedado embarazada. Entonces, en ese caso, lo que se hace también es que se puede ser factible para la interrupción del embarazo. Pero esto obviamente tiene que ir acompañado, en este caso en particular, tiene que ir acompañado con una denuncia y esas cosas, ¿no?